Siente tus emociones. Aunque tus emociones sean genuinas y nadie tenga el derecho de decirte cómo te debes sentir, es importante recordar que lo que las desencadena no siempre es real. Una reacción emocional es una invitación a sacar a la luz algo que está oculto. Rechazar tus emociones no es más que un intento de enmascarar tus viejas heridas. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. En lugar de negar o intentar ocultar tus emociones, di: esta es mi verdad y ahora estoy reaccionando a ella. Gracias, gracias, gracias. Ya no usaré mi energía para negar la verdad. Me abriré a la curación y a la liberación. Gracias, gracias, gracias. Las cosas del mundo exterior se pueden desmoronar en cualquier momento, pero mi fe se basa en mi esencia. Soy consciente de quién soy, pese a cualquier cambio en el exterior. Gracias, gracias, gracias. Si defiendo mis creencias e ideas acerca de mí, reaccionaré con una emoción muy fuerte. Esa reacción me aleja de mi estado cero, de la inspiración. Renuncio a querer tener razón, a luchar o a discutir con los demás, para intentar defender y mantener mis creencias e ideas. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Si mi mente deja de cuestionarse las cosas, dejará de crecer. Hoy recuerdo que cuestionar es bueno. Cuando cuestiono lo que creo saber, mi conciencia se expande. Cada vez que hoy venga una creencia a mi mente, me preguntaré: ¿es verdad? El hecho de cuestionármela producirá un momento de claridad que me permitirá ver. Gracias, gracias, gracias. Nadie es responsable de mi felicidad. Hoy decido dejar de echarle la culpa a los demás por mi infelicidad. Me hago 100% responsable. Abandono el hábito de echarle la culpa a los demás y me responsabilizo de mis acciones, reacciones, respuestas y vuelvo a ser libre. Lo siento.
Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Hoy elijo responder en lugar de reaccionar. Percibo lo que me rodea tal como es, sin proyectar mis ideas preconcebidas, ni mis juicios ni mis fantasías. Me centro en el poder que hay en mí para permanecer en calma. Gracias, gracias, gracias. El poder de la vida reside en mí. No necesito nada más para sentirme completo. Me quiero por el simple hecho de existir. Cada vez que creo que necesito algo para ser feliz, me doy cuenta de que estoy apegado a una idea o creencia. Y así convierto el amor que siento hacia mí en un amor condicional, ya que he creado una expectativa que debo alcanzar para ser feliz. Lo siento, por favor, perdóname. Gracias, te amo. Hoy dejaré de hacer suposiciones acerca de los demás y acerca de mí. Observaré a las personas sin juzgar, sin contarme ninguna historia sobre sus vidas. Y cada vez que me descubra juzgando o etiquetando a alguien, me daré cuenta de que no tengo por qué creerme las historias que me estoy contando. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Siempre que me siento mal, sé que debo cuestionarme algo que yo tenía por cierto. Observo esto desde todos los ángulos y me pregunto, ¿es real o es ilusorio? Si he de esforzarme tanto para mantener una idea o una creencia, significa que no es verdad. Hoy dedicaré un momento a identificar esas ideas, mis opiniones, y me preguntaré, ¿necesito despreciar o desafiar las opiniones de otros? Me preguntaré esto con honestidad para darme cuenta hasta qué punto estoy apegado a mis verdades. Tomaré conciencia y me diré, advertiré cuando empiezo a forcejear para poder ver la fantasía a la que me he aferrado. Y cuando la descubra, la abandonaré, la soltaré y la dejaré ir. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. No tengo por qué ser un espectador impotente de la tiranía de mi mente. Hoy tomaré conciencia de mis pensamientos y recordaré que mis pensamientos son memorias. Cada día al levantarme, tomaré conciencia de mis pensamientos. Antes de irme a dormir, me llenaré con pensamientos de gratitud.
Gracias, gracias, gracias. Mi narrador interno está interpretando constantemente el mundo, filtrando mis experiencias y percepciones y encasillándolas en lo que ya sé. De esta manera me juzgo, me encasillo, me rechazo. Y este autorrechazo me impide llevar la vida con la que siempre soñé y me hace caer en la desilusión. Hoy evitaré esto queriéndome de manera incondicional. Gracias, gracias, gracias. Hoy tomaré conciencia de mis hábitos. Mis hábitos me hacen sufrir. Necesito abandonarlos. Hoy seré sincero conmigo mismo para saber si realmente quiero o no abandonarlos. Cuando observe con honestidad ese hábito del que parece que no puedo desprenderme, sucederán dos cosas. Primero me daré cuenta de que no me hace bien. Y me daré cuenta de que no lo necesito. Tomaré conciencia de mis hábitos. Sé que puedo decir sí y que puedo decir no. Gracias, gracias, gracias. Hoy abandonaré todas las expectativas acerca de quién debería ser. No necesito contarme ninguna historia. No necesito alcanzar nada para ser quien soy. Ya soy perfecto. Soy la vida misma. Gracias. 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 Para dejar atrás el pasado, necesito olvidarme de si tengo razón, de si me han herido, y despedirme con alegría y claridad. Desearle mentalmente lo mejor a esos que me han herido y pensar en las cosas buenas que me ha aportado esa experiencia. Luego, olvidarme de todo lo demás. Me dedicaré a perdonar y a agradecer. Gracias, gracias, gracias. Hoy me daré cuenta de que los juicios que me impongo, lo único que hacen es crecer y crecer en mi mente y hacerse poderosos, porque yo creo en ellos. Puedo dejar de creer en ellos. Hoy cuestionaré esos juicios. Observaré los muros que sostienen esos juicios y así empezarán a desmoronarse. Me pregunto, ¿de dónde vienen mis juicios sobre mí? ¿Por qué soy tan duro conmigo mismo? ¿Por qué debería elegir aceptar las ideas que otra persona me impone? Lo siento, por favor, perdóname. Gracias, te amo.
Respetar significa honrar las decisiones de los demás. Honro sus síes y sus noes. El respeto y el amor incondicional van de la mano. Y el respeto, así como el amor, es contagioso. ¿Quiero a los demás por lo que realmente son o por lo que yo creo que son? La diferencia entre una cosa y la otra es abismal. Si quiero a las personas por lo que soy, siento amor incondicional y respeto. Si quiero a las personas por lo que yo creo que son, estoy viviendo en una fantasía, imponiéndoles una imagen. No los veo tal como son. Es un amor condicionado. Hoy me dispongo a ver a todos tal como son. Y así me veré a mí misma tal como soy. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Cada vez que me invaden los celos o la envidia, es como una marejada que rompe contra mí, revelando el pegajoso lodo de mis inseguridades, miedos y apegos. Estas emociones afloran cuando me comparo mentalmente con los demás, cuando creo no ser lo bastante bueno ni tener lo suficiente. Tomo conciencia de ello, me doy cuenta de que cuando siento celos o envidia, en el fondo es porque acepto que me falta algo. Pero eso no es verdad. Yo ya soy completo y lo tengo todo. El universo entero reside en mí. Gracias, gracias, gracias. Hoy recuerdo que yo no soy lo que está sucediendo en la pantalla. Dejo de engancharme con los dramas, porque me he creído hasta ahora que yo era esa película, olvidándome del proyector. Ante mis ojos surgirán y desaparecerán muchas situaciones, pero yo sigo siendo yo. Vivir conscientemente equivale a recordar que la vida es como una película. Gracias, gracias, gracias. En la vida estoy proyectando constantemente mi versión de la realidad. Observo la película de mi vida, la historia de mi vida, y me pregunto, ¿de qué actos me siento culpable? Y me digo, me perdono. Hice lo que pude hacer en ese momento. No pude hacer otra cosa más que la que hice. Suelto la culpa. No necesito llevar esta mochila sobre mis espaldas. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Cuando estoy con los demás, suelo proyectar la imagen que creo que los demás desean ver para sentir
que soy aceptado y aprobado. Pero esta imagen refleja quienes creemos supuestamente ser, o como los demás creen que supuestamente debo ser y debo actuar. Si vivo de acuerdo con esta imagen, sufriré. Son imágenes, es decir, son ilusorias. Cuando pierda el sentido de la vergüenza y tome mis vestidos y los pisotee como un niño pequeño, no tendré miedo y veré a Dios. Las ropas son las imágenes que hemos creado de nosotros mismos. Desnúdate ante Dios. Suelta, confío. Gracias, gracias. Y soy quien soy. El fanatismo es el nivel más alto de apego. Son mis creencias las que controlan cada una de mis elecciones. Si soy fanático, pierdo el poder de elegir. Miro dentro de mí y me doy cuenta de dónde y cuándo he sido fanático. Gracias, gracias, gracias. Nadie puede someterme si yo no le doy permiso para hacerlo. Si alguien me insulta, me grita o chismorrea sobre mí, puedo escucharlo simplemente, sin dejar que me afecte. Porque para que sus opiniones me afecten, tengo que darle permiso. Y ese permiso se lo doy en cuanto creo en sus palabras y acepto sus juicios. Solo me dejo someter por la voluntad de otro cuando dudo de mí, cuando me olvido de mi poder interior y permito que las creencias que me imponen los demás controlen mi vida. No necesito la aprobación de nadie para expresarme. Me merezco ser libre, igual que tú. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo. Mis puntos de vista, mi percepción de las cosas, es lo que crea mi realidad. Cuando me apego a mis creencias, mi realidad se vuelve rígida, estancada y opresiva. Y así es como me resulta mucho más fácil, cuando me doy cuenta de esto, ver esa rigidez en los demás. Tomo conciencia, cuestiono mis creencias, mis ideas, para ver cuáles se han estancado y ya no me sirven. Y me pregunto, cada vez que me descubra juzgándome a mí mismo o juzgando a los demás, ¿qué creencia origina este juicio de valor? ¿Sigue siendo válida esta creencia para mí? ¿O el juicio ha sido una reacción automática? Tengo el poder de cambiar mi mente y abandonar cualquier creencia que ya no me sirva. Lo siento, por favor perdóname.
Gracias, te amo. Hoy tomo conciencia de mi juez interior, ese que dictamina todas mis acciones y las juzga, bien, mal, bien, mal, éxito, fracaso. Empiezo a mirar la vida a través de los ojos del amor y no con la mirada del juez. Ver la vida de esta manera puede ser una experiencia muy difícil, pero tengo el poder de decidir, tengo el poder de elegir. Me pregunto, ¿estoy intentando ganar o vivo considerando que todo cuanto me sucede es una creación artística de la vida? Hoy seré un artista en vez de un juez. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Te amo.